Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Melamina Ecuador. Continuando con esta serie de videos, trabajaremos el día de hoy un módulo de closet con cajones. Así vamos a ir completando poco a poco todos los elementos necesarios para poder armar un closet modular. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir la carpeta donde tenemos guardados nuestros componentes. Yo ya lo hice y aquí tengo algunos de ellos, los que voy a utilizar ahora. El primero que voy a traer aquí a mi mesa de trabajo será estructura módulo closet, así lo he denominado. Sí. El siguiente, aunque todavía no lo voy a usar, será el de, a ver, aquí lo tengo, cajones dinámicos. Lo voy a poner aquí. Y también el de tapas cajón. También lo voy a poner aquí al costado. Entonces ya tengo mis elementos listos para trabajar. Pero todavía no voy a hacerlo. Todavía no voy a incorporar estos cajones ni las tapas de cajones dentro de esta estructura. Lo primero es que voy a definir cómo es que voy a hacer esto. A este módulo de closet yo le quiero poner puertas. Y los cajones no tienen que impedir el funcionamiento correcto de las puertas. Para ello tengo que utilizar un artilugio para poder retirar mis cajones hacia adentro, para darle espacio a las bisagras cazoleta y también poner un listón para darle el espacio suficiente para que los cajones se puedan abrir sin chocar con la puerta ni tampoco con las bisagras. Entonces es lo primero que voy a realizar. Además de incorporar un elemento que es el techo de la cajonera, podríamos llamarle así. Sí, que es un elemento importante para dar el espacio donde se va a incorporar mi módulo de cajones dinámicos. Tal vez suene un poco complicado todo lo que les digo, pero realmente es todo muy sencillo. Entonces el siguiente paso será crear esta pequeña estructura que me va a ayudar a colocar mis cajones sin que se entorpezca el funcionamiento y sin que choquen con las bisagras cazoleta. Vamos a realizar entonces el trabajo. Entonces, una vez iniciando con este trabajo, lo primero que tenemos que hacer es incorporar un elemento, el elemento que nos va a delimitar el espacio donde van a ir incorporados los cajones dinámicos. Otra cosa que tengo que tener en consideración, como ya les mencioné, es que estos cajones tienen que estar retirados hacia adentro al menos 8.5 centímetros para que no tenga ningún problema el funcionamiento, que no choque con las bisagras cazoleta. Entonces voy a tomar medidas para ayudarme. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar aquí 85 milímetros. Ya está. Entonces de allí hacia atrás van los cajones. Ahora el otro elemento, como les dije, va a ser el techo, digamos así, de la cajonera. Para ello voy a traer aquí un componente básico, lo voy a girar y luego lo voy a poner en posición horizontal. Ahora lo voy a acomodar aquí y lo voy a estirar. Vamos a estirarlo para que quede de la medida que necesitamos. Y también de fondo voy a moverlo. Parece que está calzando perfectamente. No fue adrede, ha sido mera casualidad. Pero en fin, ya está aquí. Ya tenemos esta pieza, pero vamos a ubicarla a una altura aproximada al menos. Creo yo que podrían ser 75 centímetros, 750 milímetros. Entonces voy a llevar hasta allí a este elemento. Ya está. Creo yo que hasta ahí estamos bien. Ahora voy a utilizar otro elemento, voy a utilizar otro componente. Vamos a traerlo aquí. Y vamos a decir, abrimos la ventana de opciones de componente. Y vamos a decir que el ancho solamente lo necesito de 50 milímetros, 5 centímetros. Y voy a aplicar. Ahora lo puedo, primero voy a acomodarlo, ¿sí? No está correctamente ubicado. Ahora sí, está alineado a esa guía que acabo de crear.
y lo que voy a hacer es prolongar su medida hasta aquí arriba. Listo, entonces ya tenemos esta pieza, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo al frente, al otro lado. Entonces vamos a crear una copia y la vamos a trasladar. Ya está. Nos falta todavía una pieza más. Vamos a nuevamente a traer otro componente. Lo vamos a girar. Vamos a ubicarlo aquí. Sí, vamos a orbitar para darle la altura que necesitamos. Ya está. Vamos a orbitar todo para dimensionar esto que no está como tiene que estar. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a alinearlo aquí. Y creo que ahora sí lo tenemos. Ya está, sí. Ya está aquí. Vamos a mover una copia hacia el frente. Vamos a orbitar para poderlo hacer con más comodidad. Creo que ya casi. Ahora sí. Ya está. Ya tenemos entonces delimitado el espacio donde va a incorporarse nuestro cajón dinámico. Ya está, ya lo tenemos listo entonces. Pero antes de continuar, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este módulo lo tenemos como una estructura básica, ahora tiene que cambiar un poco. Tenemos que transformarlo en un módulo o una estructura exclusivamente para incorporar cajones, ya que hemos adicionado estos elementos. Entonces, antes de continuar, vamos a crear un componente padre que agrupe a todos estos elementos que acabamos de adicionar más la estructura inicial, ¿sí? Para luego también adicionarle los otros dos componentes que vienen a ser los cajones dinámicos y las tapas dinámicas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero será incorporar los cantos, ¿sí? Antes de continuar, seguimos aquí, seleccionamos. Quiero revisar que esto esté bien. Si está bien. Sí, listo. Vamos a asignarle tapa cantos. En este caso sería solamente en uno de los largos. Ya está. Aquí también vamos a ponerle el canto en uno de los largos. Y estoy olvidando algo importante. No es aquí, es en el largo 2 entonces. Ahora sí, asignarle nombre. Vamos a ver qué nombre le podemos dar. Lateral derecho, lateral izquierdo, divisor, repisa, amarre. Para no complicarnos, vamos a decir que esta pieza se llama amarre. Realmente no lo es, pero no tengo un nombre específico para esta pieza. Para no darme el trabajo de crearlo, simplemente le voy a decir amarre. Yo ya entenderé, o incluso zócalo, ya depende del criterio de cada quien, cómo puede identificar esta pieza. En mi caso, como son piezas muy fáciles de identificar realmente por las medidas, yo le voy a decir amarre, ¿sí? Le voy a poner ese nombre, que se adecue, que se acomode a lo que yo estoy haciendo. Entonces, voy a aplicar. Ahora, a esta pieza también le voy a poner un nombre. No quiero que quede simplemente como si fuera una pieza base. Le voy a poner, podría ser, que sería, vamos a ponerle lo que es, ¿no? Un lateral izquierdo en este caso. Ya sabemos que el lateral izquierdo pequeño tendría que ser definitivamente de esta parte del modelo.
Entonces no creo que tengamos mucho problema para identificar las piezas con las que estamos trabajando. Lo mismo voy a hacer aquí. Vamos a ponerle el canto. Ya está. Vamos a cambiarle el nombre. Yo le puse amarre. No me quiero complicar. Ya se lo estoy poniendo también a este. Al de aquí simplemente le voy a poner lateral. Lateral derecho en este caso. Y aplico cantos en ninguno de los lados. Aplico. Ahora la pieza de aquí arriba le voy a llamar techo. Fácil de identificar. Y hasta el canto simplemente aplico. Entonces ahora ya tengo todos los elementos con los tapacantos respectivos. Y voy a crear mi nuevo componente, padre. Vamos a crear componente y vamos a decirles que va a ser esto estructura cajonera. Vamos a hacer estructura módulo. Vamos a ponerle la tilde para que quede mejor. Módulo cajones. ¿Sí? Listo. Y creamos. Ya está. Siguiente paso. Configurarlo. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos los siguientes elementos. Vamos a ponerle posición. Todavía no los vamos a usar, pero que los tenga. El atributo de tamaño, todos. También el atributo de material. Y ahora vienen los atributos personalizados. ¿Sí? Los atributos personalizados. Vamos a decir de una vez len X, que va a ser len X. Len X va a ser el ancho de toda esta estructura. Las unidades milímetros. Len Y es la profundidad. Las unidades milímetros. Len Z viene a ser la altura. Estamos hablando del módulo. Y aplicamos. Listo. Ahora, ¿qué más? Material. El material es el color de las piezas. Vamos a ponerlo así. Color piezas. Pero también vamos a agregarle, para no confundir, color fondo. Si quisiéramos poner un fondo, de color distinto, aplicamos. Vamos a abrir aquí las opciones de componente para ir viendo lo que estamos haciendo. ¿Qué nos falta? Vamos a ponerle espesor. El espesor de las piezas. A eso se refiere esto. Esto tiene que ser en centímetros y aquí en milímetros. Aplicamos. Luego, ¿qué nos faltaría? Ya tenemos el ancho, profundidad, altura, el color de las piezas, el espesor de las piezas. Lo que nos faltaría sería adicionar esto, la altura de la cajonera, que estaría delimitado por esta pieza que estoy marcando con el cursor, ¿sí? La altura de la cajonera. Vamos a poner entonces aquí C, altura cajonera. Cambiamos a centímetros. Borramos esta letra. La separamos aquí. Aquí milímetros y aplicamos. Entonces ya tenemos la altura de la cajonera. ¿Qué otro elemento más faltaría? Creo yo que nada, porque yo al menos considero trabajar con estos listones donde estoy colocando el cursor de una medida fija. Con 5 centímetros es más que suficiente. Entonces tenemos la medida justa. Eso no va a cambiar. Simplemente esos parámetros sí los necesito, los que les acabo de mencionar. Lo demás simplemente es cuestión de configuración.
Vamos a completar la información para empezar a configurar color de las piezas. Vamos a poner almendra, que es el color con que vengo trabajando. El color del fondo también le voy a poner almendra. Espesor de las piezas, estamos trabajando con 15 milímetros. Recuerde, son módulos, que es una estructura bastante sólida. Trabajándolo en forma modular con 15 milímetros queda súper bien. Altura de la cajonera, he puesto 750 milímetros y aplico. Listo, ahora sí, a configurar el componente básico. Aquí tenemos, miren ustedes, tenemos varios elementos importantes. Lo primero, la estructura del closet. Vamos a empezar por allí, ¿sí? Posición es en todo que esté en 0, porque es la misma posición del componente padre. Está, digamos, está montado encima. Vamos a igualar a 0. $80 viene a ser igual al ancho del módulo. 50. Todo esto es ya realmente muy sencillo. 200 es la altura del componente padre. Ya está, ya tenemos entonces el tamaño, el color del material o el color de las piezas. En este caso es almendra. Aquí está. También tenemos color de fondo. Lo tenemos inicialmente como blanco. Ahora va a tomar el color blanco, el mismo color del material, perdón. Será almendra también. Ya ustedes lo pueden cambiar. El espesor. El espesor lo vamos a igualar con el espesor del componente padre. Está. El módulo. Eso nos ha faltado agregar aquí. Sí, eso nos ha faltado agregar aquí. Vamos a agregar aquí. Vamos a poner módulo. Vamos a ponerlo en mayúscula. Lo mismo pondremos por aquí. Aplicamos. En este caso va a ser módulo 2. El 1 es el de las repisas. Este va a ser módulo 2. Aplicamos. Ya lo tenemos. Entonces ahora aquí vamos a igualar. Y ya está. Y ya hicimos la primera configuración. Ahora nos vamos a los componentes. ¿Qué pieza es esta de aquí? Vamos a ver el nombre. Nos dice que es el amarre. Recuerden ustedes, amarres son estas pequeñas estructuras, estos listones que estamos usando. No es exactamente un amarre, pero es la opción que he elegido para poder diferenciarlos de lo que ya tengo configurado. No quiero modificar mucho lo que ya tengo. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a ver la ubicación. Está ubicado, dice, en X a 1.5. Definitivamente es esta aquí, la que está con el cursor. 1.5 es igual a ¿qué? Es al espesor de la pieza con las que estamos trabajando. Simplemente hacemos así. En Y es una medida fija, siempre va a estar ubicado a 8.5. Entonces vamos a poner igual 8.5. Esto es fijo. En Z 1.5 es así, está a una altura correspondiente a un espesor, el espesor de la base. Y eso es igual al espesor de todas las piezas. Ya está. El tamaño. El tamaño es el ancho, es una medida fija, son 5 centímetros. Eso ya lo he definido yo así. Ustedes lo pueden cambiar si quieren hacerlo de una mayor medida. Después tenemos el largo, 73.5. ¿Por qué 73.5? Hemos definido que la altura en la que se va a ubicar este divisor o este techo es 75, ¿sí? 75. Entonces, si le restamos el espesor del mismo techo, vamos a quedar en 73.5.
va a ser entonces la altura total menos un espesor. Ya tenemos 73.5. Entonces, ¿qué más falta? Falta aquí el espesor, se configura aquí. Los que siguen mis videos ya saben por qué. Ya está. Entonces, ahora sí prácticamente lo tenemos. Falta el color. Solamente el color y el grupo. El color es el color del material. Sí, y finalmente el grupo corresponde a mi grupo número 2 o módulo número 2. Ya está. Entonces ya tengo configurado mi primer componente. Seguimos el siguiente. El siguiente se llama techo. Es la pieza de aquí arriba. Entonces vamos a empezar. Dice posición en X 1.5. Eso es muy fácil de cómo configurar. Es el espesor de las piezas. Vamos a recoger este de aquí. Ahora sí. En Y 8.55 no es realmente 8.55. Es una medida fija. 8.5 más exacto. En Z 75 centímetros. Sí, 75 centímetros. Que es igual a la altura de la cajonera que tengo aquí. Ya está. Acá nos dice tamaño en el eje X 40 centímetros. La medida en el eje X de este elemento viene a ser el eje Y en el componente padre. Entonces se refiere en relación, o esta medida está en relación a la profundidad del componente padre, del módulo, de la estructura. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a medida de 40 centímetros. ¿Cómo llegamos a esa medida? Ahora se los muestro. Ponemos igual, si hablamos de profundidad, estamos hablando de 50 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que restar a esos 50 centímetros para llegar a los 40? Serían 10 centímetros. Vienen a ser menos 8.5, que es el retiro que yo he definido. ¿Sí? El retiro que yo he definido para que pueda trabajar bien mis cajones. Y también menos el espesor. ¿Cuál espesor? El espesor del fondo. Recuerden que estamos trabajando con un fondo también de 15 milímetros. Entonces, menos el espesor del fondo. Está aquí y pongo Enter. ¿En cuánto me quedó? 40 centímetros. Precisamente la medida que nosotros estábamos buscando. Ahora, len Z dice 77 centímetros. Ponemos igual y tiene que ver con el ancho, como les dije. Nos vamos aquí arriba y a esto le tenemos que restar, que son los 80 centímetros, le tenemos que restar los dos espesores, el espesor de los dos laterales. Entonces es menos 2 por el espesor de dos piezas. Listo, ya lo tenemos, 77 centímetros. ¿Qué nos falta? El espesor, que lo configuramos aquí. El color. Y ya está. Y por último, nos tenemos que ir aquí al grupo, que es igual aquí, donde dice módulo. Ya está. Ya tenemos entonces nuestro segundo componente configurado. La estructura ya está. Seguimos con este de aquí. Este de aquí es el amarre, o sea, el listón que está aquí con el cursor. Estoy marcando con el cursor. Dice posición en X 73.5. 73.5, ¿por qué? Porque es este punto de aquí. Si el ancho total es de 80, ¿cómo llegamos a 73.5? Tenemos que ir avanzando. O vamos hasta el final. 80 menos un espesor menos el ancho de la propia pieza. Me parece que es así. Vamos a intentarlo. Es igual al ancho total, 80, menos el espesor del lateral, menos el espesor de la propia pieza, que son 5. Ponemos Enter, 73.5. Ya está. La posición en Y es el retiro que le hemos dado, que es 8.5.
es una medida fija para mí, perdón, es igual a 8.5. Z es la ubicación en el eje Z, 1.5, que es el espesor de la base, de la pieza base de la estructura, igual al espesor de la pieza. Ya está. Tamaños, 5 centímetros es una medida fija. 73.5 vendría a ser, esto es igual a la altura de la cajonera, que son 75, ¿sí? Menos el espesor del techo. Entonces, menos un espesor. Ya está, 73,5. Aquí configuramos el espesor de la pieza. Está aquí. Por último, o dos últimos elementos que faltan, es el color. Y finalmente, el grupo. Ya está, ya tenemos entonces esto. Siguiente componente, vamos a recoger este de aquí. Nos faltan dos. Este elemento es el lateral izquierdo. Estamos hablando de esta pieza, ¿sí? Esta pieza. Aquí dice posición en el eje X625. Aquí hay un pequeño error. Seguramente esa pieza no está colocada correctamente. Ahora nos daremos cuenta porque esta medida corresponde a este espesor más este ancho de aquí, que son 5. Entonces sería igual a un espesor más 5 centímetros, que es la medida que yo estoy utilizando para este listón o este amarre, que le he puesto así ese nombre, y pongo igual 6.5. Esa es la medida que tenía que haber tenido, pero no hay ningún problema, ya se solucionó. En el eje Y, 10 centímetros. ¿De dónde salen los 10 centímetros? Son los 8.5 centímetros del retiro más el espesor de este listón de aquí. Ya tenemos los 10 centímetros. Entonces ponemos igual. Vamos a poner igual 8.5, que es una medida fija para mí, más un espesor. Ya tenemos los 10 centímetros. En el eje Z, 1.5, esto es igual a un espesor. Esto es igual a un espesor. Ya está, ya tenemos las posiciones. Ahora continuamos con el tamaño. Aquí nos indica 38,45. Al parecer no está la medida exacta, pero vamos a ver. Tiene relación directa con la profundidad del módulo. Entonces vamos a poner igual. Nos vamos hacia arriba. La profundidad del módulo es 50. Ponemos los 50 menos, le descontamos los 8.5 centímetros que tiene este retiro, menos 8.5. Y también menos el espesor de este listón de aquí adelante. Entonces sería menos un espesor. Nos vamos hacia arriba y vamos a ver en cuánto quedamos. En 40. Pero nos olvidamos restarle el espesor del fondo. Entonces lo que nos queda es, en lugar de simplemente restar un espesor, vamos a restarle dos espesores. Le ponemos 2 por el espesor y ponemos Enter. Y ahora sí, 38,5. Listo. Ahora aquí nos dice que en el eje Z son 73,5. ¿Por qué 73,5? Recuerden que la altura de la cajonera es hasta este punto. Entonces a la altura de la cajonera le tenemos que restar este espesor. Vamos a hacerlo. Ponemos igual, altura de la cajonera, ¿dónde está? Está más arriba. Altura de la cajonera, menos un espesor. Ya está, ya lo tenemos. Vamos a cerrar este de aquí, no sé cómo se abrió.
Ya está. ¿Qué nos falta? El espesor. Vamos a configurarlo aquí. Igual. El espesor. El color. Igual al color de las piezas. Y por último, el grupo, que es igual aquí a módulo. Listo. Ya está. Ya tenemos entonces esta pieza. Solamente nos falta la última, que viene a ser el lateral derecho. Ya no es mucho problema. Se parece mucho al anterior. Solamente cambia la ubicación. Posición en el eje X dice 75. ¿Por qué 75? Porque al ancho total hay que restarle el espesor de esta pieza. ¿Sí? Entonces es muy fácil. Vamos a poner igual a 80. Menos los 5 centímetros que nosotros hemos definido. Ya está, 75 centímetros. ¿Por qué no estoy restando este espesor? Porque esta pieza, su eje está por aquí. No es aquí en este filo, sino es 1.5 por dentro. Entonces se compensa con el espesor de esta pieza. Listo. Seguimos. En el eje Y, 10.5. Recuerden, no es 10.5, perdón, es 10. Es el espesor. Es el espesor de esta pieza. Es el espesor de esta pieza más este retiro. Entonces, vamos a ponerle así. Igual el retiro 8.5 más el espesor de una pieza. Ya está en 10. Se dan cuenta que si hubiera algún error se moverían. No se mueve porque está correcto. Aquí es 1.5. Es igual a un espesor. Tamaño en el eje X 38.5. Tiene que ser 38.5. Vamos a poner igual. Nos vamos hacia arriba. Es la profundidad. Menos el retiro de 8.5. ¿Sí? Menos un espesor que viene a ser de este listón más otro espesor que viene a ser el fondo. Entonces 2 por espesor. Ya está. En la medida en el eje Z ya lo vimos, que viene a ser igual a la altura de la cajonera menos un espesor. Menos un espesor. El espesor de las piezas. Y esto es repetitivo. Y por último, el grupo. Igual al de aquí. Y listo, hemos terminado. Vamos a cerrar y vamos a revisar que todo esté bien. Siempre que hagamos alguna configuración, tenemos que revisar que todo esté bien. Listo. Vamos a empezar a cambiar medidas. Ya no serán 800, serán 700. Aplicamos. Listo. Se adecuó, no se movió nada. Todo está bien. Vamos a cambiar la altura. No va a ser 750, sino 800. Ya depende del criterio de cada quien. Listo, se movió, se adecuó, no se perdió la forma. Cambiamos la profundidad, no 500, sino 600. Igualmente, todo está funcionando bien. ¿Sí? Antes de seguir, creo yo que más oportuno sería guardar este componente con un nombre propio, ¿sí? Y luego también llamarlo, no agregarle automáticamente los demás elementos. Sí, creo que nos sería de mucha utilidad guardarlo. Entonces, por ahora voy a eliminar esto de aquí, esto también, y a este componente lo voy a guardar. El siguiente paso es abrir una nueva mesa de trabajo y
dirigirnos hacia donde tenemos guardados nuestros componentes. Tenemos que aperturar esa carpeta. En mi caso, mi carpeta se llama componentes simplemente, y allí tengo los elementos, los componentes con los que voy a construir este módulo de closet cajonero. Lo primero será incorporar la estructura que la acabamos de trabajar hace un momento. El siguiente paso, los cajones dinámicos. Aquí quiero hacer algunas precisiones. El cajón dinámico está preparado para poderlo incorporar y que las tapas de estos cajones queden exactamente alineadas con estas piezas. Les voy a mostrar con estas piezas de aquí. No van a ser tapas externas, sino van a quedar perfectamente alineadas con esta pieza, con este listón. Ahora, los cajones también están preparados para dejar un espacio en la parte posterior. Ustedes saben, tienen que haber una luz, un espacio libre para que los cajones no estén en contacto con el fondo del mueble. Entonces, ese es el segundo punto. Y tercer punto, también están preparados para dejar espacios a ambos lados correspondientes al espacio donde será colocada la corredera. 13 milímetros a un lado y 13 milímetros al otro. Además de un espacio inferior y un espacio superior. Entonces, ahora voy a introducir este componente de cajones dinámico dentro de la estructura. Vamos a moverlo. Voy a acercarme para hacerlo más eficientemente. Ya está alineado, pero si ustedes observan, tiene más ancho y la profundidad sí creo que está bien. Solo el ancho tendría que modificarlo, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla, ya que aquí no puedo utilizar la herramienta de escalar, ¿sí? Porque estoy impedido de ver dónde están los puntos por la estructura que tengo aquí. Mejor voy a medir. Este espacio que tengo es 571 milímetros. Entonces, ese es el ancho que le voy a asignar a este componente. 571 y aplico, y ahora ya lo tenemos correctamente dimensionado, pero todavía no por completo. A ver, ahora sí vamos a redimensionar y vamos a traerlo hasta aquí, hasta la parte superior. Ahora sí. Ya lo tenemos perfectamente distribuido, como les dije hace un momento, con un espacio superior, espacio definido en las configuraciones que corresponde a la separación entre cajón y cajón, y también un espacio en la parte inferior. Y también está exactamente a 15 milímetros desde este punto hacia atrás, ¿sí? Para que cuando se incorporen las tapas queden perfectamente al ras con este listón. Entonces, hasta aquí ya lo tenemos. El siguiente elemento sería la tapa, las tapas de cajón. Vamos a traerlo. Aquí está. Estas tapas de cajón también están preparadas para dejar 2 milímetros de luz de espacio libre a todo el contorno, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlo exactamente en el punto que corresponde. Vamos a orbitar un poquito aquí. Recuerden, el espacio que teníamos era 571. Vamos a ponerlo aquí también. 571. Aplicamos. Cierro. Vamos a escalarlo. Y lo traemos hasta este punto. Listo. Esta es una opción, ¿sí? Esta es una opción para que los cajones queden así. Como ustedes lo pueden observar, simplemente con una pequeña separación tanto a los costados como entre cajón y cajón. Está perfectamente distribuido, como ustedes pueden aquí observar. Vamos a realizar un pequeño cambio para que estos cajones no necesiten de tiradores, ya que estamos colocando estas cajoneras dentro de un closet con puertas. Se ve más estético, es más práctico, funcional que estos cajones no cuenten con tiraderas. Para ello tenemos que hacer simplemente una modificación
en la configuración interna que hemos realizado en las tapas de cajones. Para ello me tengo que dirigir a las configuraciones y aquí yo tengo mis configuraciones, mis atributos de configuración. Vamos a decir que en el espacio superior, que aquí está pegado, vamos a cambiar esta medida. Vamos a poner entonces aquí 2.5. Ahora la separación entre cajones le daremos también la misma medida, 2.5. Listo, con esto ya tenemos los cajones perfectamente distribuidos, cajones que no van a necesitar jaladores, totalmente funcionales, totalmente prácticos. Pues bien, con esto terminamos este proyecto, o al menos este módulo, el módulo número 2. Los invito a seguir practicando, los invito a descargarse este proyecto para que puedan realizarlo tal cual lo han visto y completar la configuración para que todo este elemento se convierta en un componente padre, para que automáticamente todos los atributos se ajusten a las medidas que ustedes le van estableciendo. Ahora está por separado, como ustedes han visto, tenemos 3 elementos por separado: la estructura, los cajones, las tapas. El siguiente paso sería hacer lo que les propongo, realizar el componente padre, unificar los atributos y lograr las modificaciones en su conjunto. Con esto termino, nos estamos viendo en el siguiente video.